Bueno, nos quedamos acá en el estudio, pero seguimos hablando de economía. Sí, con la columna de Germán de Agosto que hablará sobre proyecciones mensuales vinculadas a inflación y a salarios. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo Bienvenido. andan? ¿Todo bien? Todo bien. Exactamente, hoy lo que tenemos es, retomamos los datos que se conocieron el viernes vinculados a la evolución de los salarios en términos nominales y en términos reales. Y luego pasamos justamente a conversar, bueno, prospectivamente qué podemos esperar, dado que podemos incorporar a partir de las proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas, del CINVE, todas las novedades que hemos tenido durante los últimos meses en relación al conjunto de medidas que se han tomado y ver cómo eso impacta de alguna manera sobre los efectos distributivos que está teniendo la recuperación de la economía uruguaya. Así que esa es como la hoja de ruta brevemente. Vamos ahora con la primera placa y lo que vemos es la evolución del salario real o de otra manera el poder de compra. En el gráfico lo que tenemos es simplemente una ventana bastante larga porque abarca desde el 90, se ve la caída profunda que tuvimos en el 2002 y luego se ve cómo después de tocar el máximo en el año 2019, el índice de salario real empieza a caer y ya acumula desde entonces, ¿sí?, esos 2 años y pico de caída. El último dato, que es el que conocimos el viernes, es el dato que corresponde a marzo. Los salarios en términos nominales, ahí estamos pensando en el índice medio de salarios, aumentaron en torno a 7,1% cuando hacemos la medición interanual, o sea, contra marzo del 2021, cuando la inflación se ubicó en el entorno de 9,4%. Eso nos deja una brecha que justamente es lo que vemos como la caída del poder de compra que asciende a 2,1%. Ese 2,1% fue mayor en el caso del sector privado, donde anduvo en el orden de 2,2%, y un poquito más bajo fue la caída en la dimensión o la órbita del sector público. También lo que vemos en la placa es, de alguna manera, la heterogeneidad que se esconde detrás de estos resultados, ¿sí?, correspondientes al mes de marzo, donde hay sectores como, por ejemplo, servicios sociales y de salud, que tienen una caída del poder de compra del entorno del 4% cuando de vuelta lo miramos en relación a marzo del año 2021. El único sector que no experimentó poder de compra en la medición interanual es justamente intermediación financiera, que tuvo un aumento del salario nominal antes de descontar la inflación, superior al 10%. Eso es lo que nos deja este resultado positivo en términos de la capacidad de poder de compra, la capacidad de poder adquirir bienes y servicios. Así que esto es un poquito de lo que sería el pasado, repasando los datos que conocimos el viernes. Ahora en la segunda placa, en base a las nuevas estimaciones del CINVE, lo que podemos es ver, bueno, todo esto que se está discutiendo en relación a si efectivamente las medidas que se tomaron el 18 del mes pasado van a ser suficientes o no para revertir esta caída, por lo menos en términos anuales, del poder de compra. Y como vemos, si bien vieron que hay un aumento bastante importante ahí de la línea gris, que justamente mide los salarios en términos nominales, eso es julio, justamente recogiendo los ajustes que se están adelantando. Pero no obstante, no es suficiente para compensar la trayectoria de la inflación, que va a seguir por encima del 9%. Entonces, si esa dinámica mensual la llevamos para tratar de entender qué pasa en el año, lo que tenemos es o por lo menos las estimaciones al día de hoy están arrojando una nueva caída del poder de compra, una nueva caída del salario real que se estima para la economía en general en torno del 1%, ¿sí?, un poquito más para el sector privado que para el público, pero nos está dando una nueva caída, así que tendríamos, como está la cosa, de vuelta son estimaciones sujetas a mucha incertidumbre, pero tendríamos una nueva caída que se acumula en el 2020, 2021 y este año. Y eso es lo que nos lleva ahora a la última placa, donde justamente vemos cuál es el impacto distributivo a través de una foto que ya hemos visto, simplemente ahora la estamos actualizando. Eso básicamente lo que estamos pensando con esta placa es la analogía, ¿se acuerdan de la torta y los comensales? Básicamente el crecimiento es un medio, no es un fin en sí mismo. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente a la hora de que ese mayor crecimiento se traduzca en una mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Entonces lo que estamos teniendo es una economía que volvería a crecer en 2022, volvería a crecer en el entorno del 4%, ¿sí?, con una recuperación del empleo, pero justamente que cuando incorporamos el empleo a la situación de los salarios, lo queda la variable de la masa salarial. Justamente la masa salarial es la aproximación que tenemos nosotros a la porción de la torta que le corresponde a los trabajadores. Claro. O sea que a pesar de estas medidas anunciadas, de este aumento para el sector público, para los jubilados y esta sugerencia al sector privado, no alcanzaría para que el crecimiento económico se traduzca en un mejor salario.
para que por lo menos no tengamos ese pequeño divorcio en el 2002 de la masa salarial respecto del PIB. Como vemos, Bien. el crecimiento del PIB no es otra cosa que, o lo podemos pensar como el crecimiento de los ingresos para todas las personas que participan y agentes que participan del proceso de producción. En este caso, la masa salarial es la porción de la torta que corresponde a los trabajadores y como se ve, pese a que tendríamos el tercer año de crecimiento, porque en 2021 rebotamos, ¿sí? 2022 tendríamos esto, seguimos viendo cómo de alguna manera no hay un derrame, ¿sí? Por lo menos que se traduzca en esta, o por lo menos que se acompase la masa salarial con justamente las estimaciones del PIB, lo cual tiene distintas consideraciones desde el punto de vista distributivo. Germán, sobre el cierre sintéticamente, mencionaste las incertidumbres que hay cuando se hace este tipo de ejercicio. ¿Cuáles podemos mencionar para entenderlo? Y para empezar, probablemente nuevas medidas. Eso ya cambiaría de alguna manera, habría que volver a meter eso en la licuadora, batir y ver qué nos da, ¿sí? Pero ahí ya tenés una fuente de incertidumbre, después tenemos la fuente de incertidumbre vinculada al sector externo, todo lo que está pasando, por ejemplo, o con lo que podría llegar a pasar con el dólar, que hoy el dólar de alguna manera está ayudando con la inflación porque el dólar viene a la baja, pero eventualmente eso se podía revertir y eso depende de lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, que está en un combate feroz, o si se quiere, contra la inflación y eso supone que nos puede tirar el tipo de cambio para arriba y ahí sí tendríamos también una innovación que viene por ese lado. También hay dudas o incertidumbres en torno a la recuperación mundial, dado que la política china de confinamiento estricto o de cero tolerancia a COVID también genera para uno de los principales, si no el principal motor del mundo, motivos por lo menos para justamente dudar sobre si efectivamente vamos a tener problemas o dificultades en el sector externo que luego se nos traduzcan a través, por ejemplo, del dólar en justamente la inflación. O sea que tenemos varias fuentes de incertidumbre en relación a lo que podemos llegar a esperar, pero esto con la información que tenemos al día de hoy, esta es la mejor estimación que podemos hacer, ¿sí? Y nos está mostrando que pese a que los salarios vieron que de alguna manera en julio se tiene ese saltito, igualmente cuando lo medimos en una ventana más larga nos da que 2022 podría arrojar una nueva caída del poder de compra que siga, ¿sí? Significando que la porción de la torta que les corresponde a los trabajadores todavía iría por atrás, ¿sí? En relación a la evolución del PIB que crecería de vuelta en torno al 4% por segundo año consecutivo. Bien. Bien, muy bien. Bueno.